Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. En Visión Global, la tertulia de los negocios. Bueno, esta noche nos acompaña en los estudios centrales de Radio Intereconomía Vicente Montañez. Vicente, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vicente Montañez es socio director en VMV Consulting y en alquilerejecutivos.com. Vamos a hablar de empleo, de renta básica y de otras muchas cuestiones de actualidad. Para analizar los datos de empleo hemos invitado también esta noche a don Carlos Martínez. Señor Martínez, muy buenas noches. Buenas noches. Encantado de saludarle. Don Carlos Igualmente, Martínez. muchas gracias. Es director general de IMF Business School. Bueno, al final de la campaña navideña y el invierno pasan y pesan siempre en la actividad económica, en el consumo y en el empleo, y este año pues no ha sido una excepción. El paro registrado es de 57.257 personas más respecto al mes de diciembre y deja el número total de desempleados inscritos en las oficinas públicas en algo más de 3.760.000. Primera reflexión, don Carlos Martínez. Aunque suene paradójico, no es un mal dato. Si analizamos los últimos años, digamos que el mes de enero siempre es un mes nefasto para el empleo. Como usted bien decía, se acaba la campaña de Navidad, las rebajas no tiran lo suficiente como para crear empleo y este año pues nos hemos quedado prácticamente igual que el año pasado. Ha avanzado el empleo en construcción y en industria, que eso es un dato muy importante, y como siempre se ha destruido en comercio y en hostelería. Es decir, que esto no supone ni mucho menos un cambio de tendencia. No, ni mucho menos. Lo que pasa es que este año, la verdad es que desde mi punto de vista, para el 2017, y ojalá me equivoque, vemos ciertos nubarrones en el horizonte que no pintan bien. El PIB es como mucho, y en el mejor de los casos crecerá el 2,5%, la inflación está subiendo, la energía está subiendo, todo eso al final se repercute en un menor consumo, y eso, ojalá me equivoque, hará que la ralentización del mercado laboral sea una realidad. Uh-huh. ¿En qué cifras podríamos quedar en este ejercicio 2017, a su juicio? Yo, si acabamos final de año en un 18% de desempleo, ya me daría por contento. Creo que sería una buena cifra, y este año lo normal sería que creásemos unos 300.000 puestos de trabajo aproximadamente. Vicente Montañez. No puedo estar más de acuerdo con la valoración que ha hecho Carlos. Coincido plenamente en todo. Es decir, hay una estacionalidad que es evidente. Ha caído donde suele caer todos los meses de enero, pero bien es cierto que sí que llevamos cierta ralentización, sobre todo en el último trimestre, en cuanto a creación de empleo. También es verdad que cuando uno parte de una base muy negativa como la que nosotros teníamos, pues primeramente se crean más y luego van descendiendo. Pero realmente sí que es preocupante un poco esta bajada, que podría llegar incluso a ser prácticamente de un punto sobre el PIB, puesto que empezaríamos a barajar que probablemente no creáramos más de 250.000, 300.000 empleos, ¿no? Con lo cual, esto lo que haría sería perpetuar por encima del 15,5% hasta el año 2020-2021, con lo cual vendría a confirmar las previsiones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional. Y eso, desde luego, no es una buena noticia. No es una buena noticia porque, si bien en cuanto a términos de Producto Interior Bruto, probablemente a lo largo de este año 2017 volvamos a niveles previos a la crisis, no va a suceder así en cuanto a la tasa de empleo, sino que nos vamos a quedar con un diferencial próximo a un 8, un 9%. ¿no? No es un buen dato, y esto en definitiva lo que dice es que nuestra economía crece, pero no crece en la misma forma en las rentas del capital como en las rentas propiamente de la actividad, tanto empresarial como laboral, ¿no? ¿Esto es así, don Carlos, a su juicio? Sí, totalmente de acuerdo. La valoración desde mi punto de vista es totalmente acertada. Podemos
llegar al 2017, como bien decía el contertulio, a crear, a que la economía crezca y el empleo crezca en menor medida. Normalmente todos sabemos que el PIB tiene un crecimiento, el empleo tiene un crecimiento similar al PIB, pero si esa tendencia se rompe, desde luego tenemos un problema estructural muy, muy importante. No debemos olvidar que de los 3.700.000 desempleados que tenemos, casi la mitad llevan más de un año desempleados, son parados de larga duración. Eso quiere decir que normalmente es porque tienen unas competencias que el mercado no demanda. Entonces, o hacemos unas políticas activas de empleo eficaces, ¿no?, como lo que se ha hecho hasta ahora, o realmente caemos en riesgo de extrema pobreza por parte de este colectivo. Pero esas políticas activas de empleo, ¿quién tiene que hacerlas, don Carlos? Porque claro, hasta ahora todo ha sido un fracaso en ese sentido. Sí, desde luego es el gobierno, evidentemente, quien tiene que poner en marcha las medidas para que eso sea una realidad. Hasta ahora, como usted decía, lo que se ha hecho no ha sido eficaz, bien por temas de corrupción, bien porque no se ha hecho una evaluación y un seguimiento de esos desempleados que antes se formaban, cuál era su inserción en el mercado laboral, no había ningún tipo de control ni de fiscalización y al final todo eso se ha quedado en nada. Entonces, realmente hay que hacer unos planes de formación más adecuados a las necesidades de las empresas. No debemos olvidar que hay muchos perfiles que no se encuentran en nuestro mercado laboral por falta de preparación, que tenemos casi no, un 46% de jóvenes menores de 25 años desempleados, y desde luego en esos dos colectivos tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para su inserción en el mercado laboral. Algo habrá que hacer de todas formas, sí, además, Montañez, por ejemplo, con el INE, ¿no? Efectivamente. Además es que... con el INE no, con el INEM. Con el INEM. Sí. Es que además en este caso se produce la paradoja de que lo que es el pago del subsidio y lo que es determinadas medidas de fomento las realizan desde el Gobierno central, pero luego todo lo que son las acciones orientadas a la promoción en cada una de las comunidades autónomas depende de las comunidades autónomas. Entonces, con un escenario político tan variopinto como el que tenemos en estos momentos y tras los reiterados fracasos, yo veo realmente difícil que las políticas de empleo vayan a dar el fruto que se espera, con lo cual a lo mejor deberíamos de empezar a plantearnos aquello de la renta básica, porque desde luego las cifras de desempleo, es decir, un desempleo por encima del 15% en una previsión a 4 años es una cifra realmente escandalosa. Es decir, es que detrás de estas cifras de paro siempre hay un drama, ¿no? Yo creo que es algo que deberíamos de empezar a barajar, porque yo sinceramente no creo que las políticas activas de empleo vayan a contribuir enormemente a que esto se digamos, vuelva a unos niveles normales con relativa facilidad. No soy nada optimista en ese aspecto. Algo tendremos que hacer con el INEM también, ¿no, don Carlos? Lo digo porque no sé si el porcentaje es el correcto, pero tan solo un 10% de quienes durante el año pasado encontraron un trabajo lo hicieron a través del INEM. A ver, no debemos olvidar que las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal tienen unos recursos muy limitados. Hay oficinas que tienen 2 o 3 técnicos de empleo y tienen 2.000 inscritos en su oficina, con lo cual al final simplemente son oficinas administrativas donde el desempleado va a sellar para seguir cobrando su desempleo y donde van a apuntarse para en las listas del paro. Entonces eso hace que o realmente metemos recursos y metemos personal adecuado para orientar, para recomendar formación, para encontrar un trabajo o no, la situación no va a cambiar nunca. Quería preguntarle, aprovechando que nos acompaña esta noche don Carlos Martínez, director general de IMF Business School, también su opinión a propósito de la renta mínima de 426 euros, cuya proposición de ley se ha admitido hoy a trámite en el Congreso de los Diputados, con los votos en contra del Partido Popular y de Ciudadanos y el apoyo del resto de arco parlamentario. Una propuesta que viene a través de una iniciativa legislativa popular promovida por los grandes sindicatos, UGT, comisiones y avalada por en torno a 700.000 firmas. ¿Puede España poner en marcha una renta mínima de 426 euros para personas sin recursos, a su juicio, don Carlos? Un pequeño comentario antes de entrar en materia. No debemos olvidar que en España desde el año 2009, como fruto de la crisis, ya existe una ayuda de 420 euros para desempleados que se queden sin ningún tipo de prestación y que cumplan una serie de requisitos. Con lo cual, desde mi punto de vista, el estandarizar una medida de este tipo, primero,
se supone que va a costar unos 12.000 millones de euros, no sé de dónde se sacaría ese dinero, y desde mi punto de vista, este tipo de medidas van en contra de la innovación, van en contra de desincentivan la búsqueda de empleo, y yo, volviendo a mi libro, pienso que es mejor darle la caña al desempleado que no darle el pescado directamente. Entonces debemos invertir desde mi punto de vista en que nuestros desempleados no dependan de ayudas estatales o de terceros para poder ganarse la vida. No hay nada más triste que vivir de una subvención. Entonces debemos, insisto, crear los medios, y se pueden crear para que esto no pase y no tengamos que acudir a esa renta mínima. Y en cualquier caso, con el nivel de endeudamiento que tenemos y con nuestros compromisos con nuestros socios europeos, creo que es una medida de difícil implantación. Vicente. Sí, vamos a ver. Indudablemente, si lo planteamos tal y como está planteado, no es que es de difícil solución, es que nuestro presupuesto no lo soporta directamente. Es decir, un endeudamiento del 100% del PIB, un déficit que ya nos va a costar del 3,1 de objetivo para este año, pues meter un hachazo de 12.000 millones nos iríamos tranquilamente pues al famoso 5,4 o 5,5, ¿no? Con lo cual sería del todo insostenible, y si esto se produjera, pues evidentemente iba a conllevar luego una serie de problemas a nivel país con nuestros socios. Yo no creo que el tema vaya por ahí. De cualquier modo, es un tema de echar unos números. Esta medida, que puede ser muy populista y que, insisto, es decir, tenemos que empezarnos a plantear algo con los parados de larga duración y, sobre todo, con el nivel de exclusión social que se está produciendo fruto de este caso. Pero no creo que esto deba de gravarse directamente sobre los presupuestos generales del Estado. Al final, esta medida supone un coste de 550 euros por cada uno de los ciudadanos de la población activa, que viene a ser aproximadamente unos 22 millones, ¿no? Bien, exactamente igual que se tributa una seguridad social. Si realmente y fruto de un consenso entendemos que este tipo de renta básica es necesaria, que se plantee, pero que se plantee desde una medida de una aportación vía exactamente igual que hay una parte para la seguridad social en los salarios, o que hay una parte para el subsidio de desempleo, pues que aparezca un coeficiente que vendría a ser aproximadamente un 0,3% para esta finalidad. Desde luego hay una realidad, los presupuestos no lo soportan, pero también hay otra realidad social, y es que algo tenemos que hacer. En este escenario yo creo que es donde, lejos de intentar radicalizar medidas más populistas que otra cosa, creo que deberían de buscar determinado tipo de consenso conjuntamente, no solamente con los agentes sociales, sino también pues en este foro que se está montando con la seguridad social y demás, porque ya son muchos los temas que hay que abordar, ¿no? Está el tema de las pensiones, que tampoco es pecata minuta, es decir, estamos hablando de que el problema lo tenemos ya con menos 2.700 millones a finales de este año con la paga extra. Entonces yo creo que dentro del Pacto de Toledo probablemente esto sí que se debería de plantear, y no en la línea en la que se ha planteado, ¿no? Don Carlos, bueno, la cifra de lo que supondría esta renta mínima ronda los 12-15.000 millones. Es prácticamente el ajuste que España tiene que hacer este año para cumplir el objetivo de déficit. Don Carlos, ni más ni menos. Claro. Además, y en relación a lo que hablábamos, desde mi punto de vista, el gravar más la contratación o el subir un impuesto para esto, desde luego tendría un impacto importante sobre la creación de empleo. No debemos olvidar que en España pagamos un 33% de seguros sociales de los trabajadores. No, Carlos, igual no me expliqué bien. Es decir, yo lo que comentaba era grabarlo directamente sobre la nómina del trabajador. Ah, vale, perdón. No, porque si no, al final lo hacemos por el otro lado. Es decir, lo que hacemos es frenar la inversión, etcétera. Pero al final es un tema de solidaridad. Es decir, exactamente igual que tenemos una cuota para el desempleo en cualquier nómina, pues exactamente igual aplicar un coeficiente, ¿no? Desde luego, lo que es evidente es que algo hay que plantearse, ¿no? Pero y también es lógico que impactarlo a los presupuestos generales del Estado es totalmente inviable. A ver, Carlos, ahora sí le escuchamos. Sí, es inviable. En cualquier caso, no debemos olvidar que lo único que se ha admitido de momento es a trámite, es decir, ni se ha aprobado, y en caso de que se apruebe tardarán por lo menos 1 año y medio, 2 años. Se presentarán enmiendas. O sea que el proceso no es sencillo, y en cualquier caso tendrán que explicar, una vez que se apruebe, evidentemente de dónde se va a sacar ese dinero en caso de que llegue. Hay otros modelos alternativos, pero me parece que esto, desde luego, en el momento en el que está España actualmente, sería muy complicado. Sí. Sería muy complicado. Bueno, pues
Abusando ya de la cordialidad de don Carlos, quiero preguntarle por un tercer asunto que está mezclado, está muy relacionado con lo que venimos hablando. Ayer proponía el Círculo de Empresarios equilibrar la contribución del empleado con la del empleador para mejorar los ingresos de la seguridad social. Y hoy el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha dicho que no, que esto no puede llevarse a cabo. ¿Estaría de acuerdo, don Carlos, con esta puesta en escena del Círculo de Empresarios de subir la contribución del empleado, de equilibrarla en el pago a lo que ya paga la empresa? En absoluto, desde mi punto de Al vista. final es subir la cotización. Claro, sí, y además... Y no poco. Claro, no debemos olvidar que eso al final es un mayor impuesto que pagaría el trabajador. Eso repercute en un menor ingreso y en un menor consumo. Y al final volvemos a lo de siempre, menos empleo. Entonces, a mí lo que pienso al respecto es que realmente lo que deberían bajar un poco es la cuota empresarial para crear más empleo, aunque eso tenga un efecto directo sobre las pensiones, que eso es otro tema, otra brecha abierta, que en cualquier caso no se soluciona el tema de las pensiones subiendo o bajando 2 o 3 puntos los seguros sociales. Es un tema de mucho más calado, es un tema demográfico y que entiendo que podría ser objeto de otro debate distinto al que estamos hablando ahora. Sí, yo además coincido bastante con lo que está diciendo. Es decir, yo soy partidario precisamente de todo lo contrario, como comenta Carlos, de bajarlo. Es decir, al final, en este 2018 tendremos que tirar de los presupuestos generales del Estado para pagar las pensiones. Entonces, encuadrémoslo, hagamos realmente una proyección para ver qué cantidad de empleo podríamos generar con esa bajada de las cotizaciones de la Seguridad Social, porque no nos llevemos a engaños. Es decir, hay 2 frenos importantes a la hora de la contratación. Yo creo que uno de ellos en mayor o menor medida la reforma laboral lo palió enormemente, que era el tema de la indemnización en el caso del despido, y queda el otro gran freno, que es la cuota de la Seguridad Social, que hace pues que en ocasiones se intente aguantar con todos los recursos disponibles y no haya un mayor dinamismo a la hora de la contratación, con lo cual habría que estudiar realmente cuál sería el impacto, no de subir lo que ya vemos clarísimamente que lo que va a impactar directamente en el bolsillo de los trabajadores y por tanto negativamente en el consumo, sino precisamente todo lo contrario, es decir, ver de incentivar determinada baja en esas cuotas de la Seguridad Social para poder generar una mayor cantidad de empleo y complementar esa desviación que vamos a tener como consecuencia del PIB, ¿no? Pero mirad, desde mi punto de vista, nos tenemos que fijar no en Grecia, sino en un modelo como el del Reino Unido. El Reino Unido no llega al 5% de desempleo. Sus seguros sociales están alrededor del 16-17%. Es decir, vemos países, y no es el único ejemplo del Reino Unido, tenemos Holanda con un caso similar, donde los seguros sociales cuestan la mitad que en España y el nivel de paro es mucho más bajo que en España, porque evidentemente cuanto más barata sea la contratación por parte del empresario, me refiero a seguros sociales, no a salario, más contratará y probablemente por volumen de cotizantes más recaudará la seguridad social. Pero entiendo que es un tema muy delicado y que en España crea muchos prejuicios este tema que estamos hablando. Don Carlos Martínez, no le resto más tiempo, director general de IMF Business School, gracias por atendernos esta noche. Deseo una feliz noche y buen trabajo mañana. Muchísimas gracias igualmente y gracias por invitarme. Gracias, don Carlos Martínez, de IMF Business School, con quien hemos analizado, varias de las cuestiones de actualidad que pasan por la renta mínima que se pretende instaurar en nuestro país. Ya veremos a ver si al final el gobierno, que no ha podido pararlo con los votos en contra de PP ni de Ciudadanos, lo hace a través de una posibilidad que tiene, ¿no?, del artículo 134.6 de la Constitución, que lo que permite es al gobierno no aceptar o no aprobar todo aquello que va en contra de los presupuestos, que supone más gasto para los presupuestos generales del Estado. Lo que sucede es que tenemos que recordar que tenemos un presupuesto prorrogado. Ya. No tenemos de momento es que no viene nada de cara, ¿no? Claro. Pero el gobierno sí tiene esa potestad en un momento determinado, aunque el Parlamento apruebe un mayor gasto, todo lo que tiene que ver con el gasto, el gobierno sí podría paralizarlo. Uh-huh. En el Congreso de los Diputados. Veremos al final cuál es la decisión, porque todavía quedan
varios trámites para esta renta mínima de 426 euros, que está, en fin, generando cierta polémica en los diferentes ambientes políticos y económicos de nuestro país. Vamos a mirar con perspectiva enseguida a la prensa internacional, porque dentro de aproximadamente unos 5 minutos, sobre la renta mínima, tendremos la oportunidad de conocer la opinión de Ciudadanos, de Toni Roldán, que ha sido precisamente el que en esta tarde de jueves ha defendido la postura de su formación política en el Congreso de los Diputados, contraria a la implantación de esta renta mínima. Así que vamos con lo más destacado hasta ahora en las ediciones de la prensa económica, ediciones digitales. Pablo Agazpio, arrancamos en Reino Unido con Financial Times. En Reino Unido, que miran un día más hacia Estados Unidos. Donald Trump abre un nuevo frente con Australia, y es que le ha colgado el teléfono al primer ministro Malcolm Turnbull. La conversación fue el sábado pasado y el motivo de que le colgara es el acuerdo al que había llegado Barack Obama, que se había comprometido a recibir 1.250 refugiados. En Francia, ¿qué cuenta a esta hora Les Echos? Pues en Francia, Les Echos lleva en portada a Marine Le Pen y titulan: la líder del Frente Nacional quiere sacar provecho del triunfo de Donald Trump. Y es que Marine Le Pen ha anunciado este jueves que quiere crear un impuesto para los trabajadores extranjeros. En Alemania, Handelsblatt. En Alemania abren con Sigmar Gabriel. El ministro germano de Asuntos Exteriores ha viajado hasta Washington para reunirse con su homólogo, el recién nombrado secretario de Estado Rex Tillerson. El objetivo de este encuentro es buscar que continúe la relación de diálogo abierto y amistoso que había entre ambos países. Roto después de las declaraciones de Donald Trump muy recientes con el euro y el marco alemán. En fin, van a intentar reconducir la situación. Cerramos en Wall Street, en Estados Unidos, con The Wall Street Journal, que mira a esta hora hacia Reino Unido. Primera reunión del año del Banco de Inglaterra, un encuentro que ha terminado sin cambios de política monetaria. Deja igual los tipos de interés, aunque eso sí, la entidad lo que se hace es mejorar sus previsiones de crecimiento para este año hasta el 2% frente al 1,4% que se había estimado anteriormente. Radio Intereconomía. En cada momento la información económica y bursátil que le interesa. En todo momento la información general que necesita. ¿Es mayor de 65 años y tiene una vivienda en propiedad? Con Grupo Retiro aumentará sus ingresos mensuales para siempre y seguirá disfrutando de su casa. Rentas vitalicias e hipotecas inversas. Su vivienda le garantiza la mejor jubilación. Llame ya sin compromiso al 91 577 42 40. Más información en gruporetiro.com. Líderes desde 1996. La idea de establecer una central telefónica por cuyo medio un teléfono pudiese conectarse con otro cualquiera fue sugerida por Edwin Holmes, quien dirigió una central de esta clase en 1877 en conexión con su sistema de alarma contra los ladrones en Boston. En este sistema, el par de hilos que sale del teléfono iban sobre postes al aire libre o subterráneos, recubiertos de aislante a un edificio donde cientos de cables semejantes concurren para la interconexión. En la central con operadoras que estableció el adelanto tecnológico posterior había muchas empleadas, sentadas unas al lado de las otras delante de un cuadro de distribución telefónico. Cada una de estas empleadas estaba provista de un receptor y un emisor ubicados delante de ellas en un panel, con lo que así sus manos quedaban libres. El primer teléfono se dio a conocer a mediados de 1876. Por mucho tiempo se creyó que Alexander Graham Bell era su inventor, pero luego se constató que solo fue el primero en patentarlo. El verdadero inventor de este aparato que revolucionó la comunicación es Antonio Meucci, quien lo denominó en principio teletrófono. En 1871 Meucci solo pudo presentar una descripción de su invento por líos económicos. ¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti.
Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Restan aproximadamente 14 minutos para el cierre de edición. Cumpliremos 3 horas en riguroso directo. Incorporamos a esta hora y en la tertulia de los negocios y la inversión una nueva opinión, la de Toni Roldán, portavoz de Economía de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Señor Roldán, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un placer saludarle. Ha defendido la postura de Ciudadanos esta tarde en las Cortes respecto a la renta mínima de 426 euros y lo ha hecho en contra. ¿Por qué, señor Roldán? Bueno, por múltiples razones. Mira, en primer lugar, tiene un problema, las rentas mínimas en general tienen un problema de financiación. Tiene un problema de cash. En un entorno como es el español, pues todavía es peor, ¿no? Este año tenemos que ajustar 15.000 millones, ¿no? Para pasar del 4,6 al 3,1 de déficit y prometer una renta que vale 15.000, o sea, el ajuste mismo, pero en dirección contraria, sí. Pues es simplemente engañar a los ciudadanos. Y cuando engañas a los ciudadanos, pues la gente se frustra y al final acabas generando pues un caldo de cultivo para el populismo, ¿no? Yo creo que hay muchas maneras de responder a los problemas de pobreza y de desigualdad que tenemos, mucho más efectivas, que además tienen mejores incentivos y además, digamos, de concepto, me parecen mejores. Nosotros tenemos ¿Cómo cuáles? En el programa y en el acuerdo con de hecho ya concretado y ultimado con la ministra, un plan de complemento salarial para jóvenes, utilizando un dinero que no estaba aprovechado de la garantía juvenil que viene de Europa y que incentiva además al empleo, porque eso es importante, que es un paro del 20%, que tienes que buscar fórmulas que contribuyan a incentivar el empleo también, ¿no? Y luego, como digo, también hemos acordado con la ministra otra cuestión fundamental, que es empezar a cambiar profundamente las políticas activas y de formación de este país, ¿no? Que han sido básicamente un chiringuito pues cuando no se robaba, pues eran cursos directamente totalmente inefectivos, ¿no? Con unas tasas de reintegración al mercado laboral bajísimas, ¿no? Y hemos acordado pues una reforma del lo que se llama el Plan de Activación para el Empleo y una extensión de los recursos para eso, para hacer 6 meses más para la gente que está buscando trabajo, que pueda incorporarse, ¿no? Pero ya te digo, me parece que una renta mínima en el contexto presente en España es simplemente inviable y es sorprendente. Me preocupa un poco, lo decía hoy en mi intervención, que el Partido Socialista se podemice y proponga estas rentas que, bueno, como todo el mundo sabe, ya proponía Podemos, fueron cambiando 7 u 8 versiones y al final pues la trae el PSOE al Congreso, ¿no? Pues yo no creo que sea, creo que hay políticas públicas sensatas basadas en evidencia, ¿no? Pero ellos cómo defienden la puesta en marcha de una renta mínima como esta de 426 euros para aquellas personas sin recursos, sin tener en este momento ni siquiera aprobado un presupuesto, prorrogado el presupuesto del año anterior? Bueno, pues se lo tendrá que preguntar a ellos, ¿no? Yo creo que aquí hay... Pero ahí en el Congreso lo habrán hecho esta tarde, bueno, y seguro el señor Roldán que lo ha escuchado. Hay un problema evidente en España de pobreza, ¿no? Tenemos más de 1 millón de personas que llevan 4 años sin trabajar en España. Y la cuestión es, bueno, ¿qué prefieres? ¿Darles una paga? ¿O prefieres darles un acompañamiento hasta que encuentren un empleo con un incentivo claro al empleo y con apoyo y orientación personal y un perfilado claro de los parados que tienes y demás, y reformar las políticas activas para que funcionen y para realmente ofrecer una oportunidad de reenganche y no una renta, ¿no? Yo creo que son dos visiones del mundo un poco distintas, ¿no? No quiero generar una sociedad rentista, yo prefiero generar una sociedad de oportunidades, ¿no? Donde puedas realmente, yo no creo que nadie que quiera cobrar una paga, lo que hace la gente quiere encontrar un trabajo, ¿no? Y en España no se han ofrecido los mecanismos suficientes. En todo caso, si quieren proponer una renta de este tipo, pues hay fórmulas para hacerlo. Pueden proponer una subida de impuestos, como ya han hecho con el Partido Popular,
ahora tendría que ser grande. También puedes aumentar el déficit y entonces incumplir con Bruselas, y entonces probablemente se te dispara la prima de riesgo y acabas gastándote el dinero en pagar intereses en vez de en financiar hospitales y colegios, que es lo que queremos todos, ¿no? Son diferentes maneras de ver la economía y los recursos limitados que al final tenemos, ¿no? Está con nosotros también Vicente Montañez, que es socio director en VMV Consulting. Buenas noches, Antonio, encantado. Hola, bueno, yo estando de acuerdo en que vamos a ver, vía presupuestos generales del Estado esto no tiene cabida, es decir, ya conseguir el objetivo del 3,1 de déficit para este año va a ser complicado. Ya hemos visto las medidas que se han tenido que tomar a principios de año y no se descartarían en función de cómo vaya evolucionando la economía, pues que hubiera que tomar alguna que otra más. Pero también hay una realidad que es una realidad social, y es que hay 700.000 hogares donde no entra ni un solo ingreso. Y esto, hoy además aparecía un informe, creo recordar que era de McKinsey, que fruto de la innovación tecnológica además se prevé un nivel de destrucción, sí, con la automatización, de destrucción de puestos de trabajo importante. Con lo cual, a ver, alguna solución tendremos que buscar, porque lo que sí que es cierto es que las políticas activas de empleo han demostrado fallar hasta la fecha, es decir, si no fallar, no tener toda la efectividad que deberían, y desde luego este es un camino lento, y claro, estas personas que no tienen ningún ingreso, pues desde luego no estarán para esperar mucho tiempo, ¿no? Entonces, claro, yo planteaba, es decir, desde el punto de vista de que, a ver, yo creo que no habría que polarizar las posiciones, y habría que intentar buscar una medida que, sin impactar en los presupuestos generales del Estado, porque no se puede básicamente, pues gravando en determinado porcentaje las rentas del trabajo o las rentas del capital, es decir, que de alguna u otra forma habría que intentar dar una solución, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es un problema y me preocupa tanto como al PSOE o como a ti, pero hay que buscar soluciones efectivas. Hablabas de políticas activas en España. Directamente no sabemos qué perfiles de parados tenemos. No sabemos si alguien tiene más probabilidad de ser empleado o menos, porque no lo sabemos, porque no tenemos perfiles de parados como tienen en cualquier país avanzado del norte de Europa. Primero tienes que saber lo que tienes, entonces utilizar los recursos de manera efectiva en vez de con bonificaciones a la contratación y demás que han fracasado, buscar políticas efectivas con orientación lo más personalizada posible, etcétera, para que realmente el dinero invertido, que ahora hay 7.000 millones invertidos en políticas activas, se utilice para que las personas realmente tengan una oportunidad para conseguir un empleo. Por otro lado, hay rentas mínimas. Esto de que dices, bueno, hay diferentes números, ¿no?, sobre la cantidad de gente que está sin recursos, y es desde luego una situación dramática. Pero es difícil de saber. Y en todos los casos, una de las cosas que tenemos que hacer en España es saber, como están tan distribuidas las rentas a nivel territorial, ¿no?, y las comunidades autónomas ofrecen también rentas mínimas de inserción, y en el Estado pues hay múltiples planes de apoyo y demás, ya te digo, nosotros proponemos mejorar las políticas activas, proponemos armonizar y reforzar también esas rentas mínimas de inserción que ya existen en las comunidades autónomas, pero poner una renta más en cargo al presupuesto, bueno, no sé dónde la quieres. No, yo la repercutí. A ver, yo directamente repercutiría. El cálculo es que salimos a 550 euros por cada persona que esté trabajando aproximadamente, sobre una población activa de unos 22 millones, ¿no? Es decir, con este dato salimos a 550 euros. Pues ver alguna forma de obtener esto. Estamos hablando de que al final tampoco es una cantidad distribuida tan gorda. Es decir, porque desde luego yo lo que sí que entiendo es que este problema, es decir, se va a sumar la gran cifra de paro, básicamente por la baja competitividad de nuestras empresas, se va a sumar con el proceso en el que ya está inmerso prácticamente toda Europa, que es un aumento de las cifras de desempleo como consecuencia de la automatización. Sí, o sea, yo creo, perdona, sobre esto de la automatización, que creo que es importantísimo y creo que aciertas completamente en el diagnóstico. O sea, tenemos un problema, los laboralistas le llaman esto de la uberización del trabajo, ¿no? Tienes unas nuevas relaciones laborales que han cambiado dramáticamente. Ahora mismo en Estados Unidos se acaba de crear un sindicato de freelance, por ejemplo, ¿no? Hay más de 30 millones de trabajadores autónomos que van por cuenta propia, que trabajan por horas y demás, ¿no? Pues tenemos que adaptar nuestro mercado laboral
a la nueva realidad laboral, para ofrecer respuesta, digamos, a los perdedores de la globalización, que ya no ofrecen un espacio y un futuro, ya no encuentran un futuro en las relaciones laborales de hoy, ¿no? Entonces, eso pasa, pues, por ejemplo, pues no discriminar por contratos a los temporales, ofrecer más derechos a los trabajadores temporales que permanentemente están excluidos de la estabilidad laboral por un sistema profundamente dual que les impide acceder a un contrato indefinido. Por lo tanto, ahí tienes una manera de reducir esa precariedad. Tenemos la propuesta del complemento salarial para los sueldos más bajos, que tiene los incentivos adecuados para que tengas un sueldo digno y además tengas incentivos a trabajar y que además aumenta cuanto más ganas, por lo tanto sigues teniendo incentivos a trabajar más. Yo pienso que hay diseños que no me los invento yo, existen en el complemento salarial existen en 18 países, ¿no? Que son más efectivos. Las rentas mínimas no tienen no te garantizan que a lo mejor te pueden pagar durante 6 meses o durante un año, pero no te garanticen que vas a encontrar un empleo. Realmente esa es la solución a los problemas enormes del mercado laboral y a la automatización del trabajo. Yo pienso que tenemos que repensar las relaciones laborales y ofrecer salidas, pues eso, ¿no?, que generen empleos y evidentemente hablar de educación de verdad. Que es el problema de fondo, ¿no? Sin lugar a dudas. Cambio de asunto, un minuto nada más. Vamos a tener presupuestos este 2017, ya no me atrevo a decir este mes de febrero o marzo, porque, en fin. Mira, yo confío en que el gobierno pues haga realmente lo posible para traer una propuesta a la Cámara. Confío en que el Partido Socialista permita que, pues eso, medidas como el complemento salarial, medidas como la financiación de las políticas activas, medidas como pues planes múltiples que tenemos acordados o preacordados con el gobierno de educación y demás se puedan poner en marcha. Me parece que si queremos realmente cambiar las cosas necesitas un presupuesto. Ahora bien, me da la impresión que el incentivo del gobierno, pues bueno, después de haber subido los impuestos por 8.000 millones, ¿no?, en el acuerdo con el PSOE y con el crecimiento económico, se van a quedar cerca de ese objetivo de déficit que tienen con Bruselas y por tanto, pues no me parece, no estoy seguro de que les preocupe demasiado que no haya presupuestos, ¿no? Y por otro lado el PSOE pues va un poco desorientado, me da la impresión, y entonces pues no sabemos si realmente quieren ser constructivos y contribuir a la gobernabilidad o optar pues por proponer cosas que sabe todo el mundo que son inviables, que quedan en papel mojado y generar más frustración, ¿no? Yo espero que se sienten en la mesa a negociar y que pidan cosas, que tienen todo el derecho y además la aritmética para conseguirlas. Claro, se lo permite, sí. ¿Ustedes se sienten ninguneados en estos primeros meses de gobierno del Partido Popular con estos acuerdos, con el PSOE, en fin, en los que a ustedes los dejan un poco de lado, o no? ¿O es una sensación más externa que interna? Yo sé que también en este país hay una cierta falta de tradición de acuerdos y de diálogo y en la inmensa mayoría de los países europeos lo normal, la normalidad son gobiernos de coalición donde cada uno pues cede y cada uno pues tiene una parte de la tarta, pues porque tiene una parte de los votos y entonces influye y algunas partidas los tienen que sacrificar. Bueno, esa es la realidad de la democracia y desgraciadamente Ciudadanos no cuadra la aritmética para sumar una mayoría y a pesar de eso pues bueno, tenemos una ley de autónomos en marcha que vale 400 millones y que se va a empezar a implementar. Hemos ampliado los permisos de paternidad 2 semanas, hemos abierto un pacto nacional por la educación, una mesa que llevan 4 años pegándose porrazos y ahora por fin vamos a hablar de educación. Tenemos un acuerdo con Guindos para recuperar la neutralidad de las instituciones y despolitizarlas, ¿no?, con la división de la CNMC, con un acuerdo de nombramientos meritocráticos, con una autoridad de protección del consumidor financiero, después de todo el lío de las cláusulas. Llevamos 2 meses de legislatura. Es decir, también hay una sensación de urgencia, yo creo que también por consecuencia del ciclo electoral larguísimo en el que hemos estado. Creo que hay que ir con calma,
Yo creo que estamos consiguiendo muchas cosas. Este país está virando poco a poco, pero es verdad que tampoco hay que manejar bien las expectativas, ¿no? Sí, Con 32 diputados, humildemente pienso que estamos haciendo mucho trabajo. Y además, pues depende del PSOE que salga del próximo Congreso, a lo mejor tienen que saltar del banquillo a la primera línea, ¿no? De política también, ¿no? Sí, no sé cómo irá ese Congreso. Señor Roldán, un verdadero placer, portavoz de Economía en el Congreso de los Diputados de Ciudadanos. Esta noche no tengo tiempo para más, pero espero tener oportunidad de que se siente un día aquí en los estudios centrales de Radio Intereconomía y de charlar, en fin, de economía. Estupendo. Largo y tendido. Gracias, muy buenas noches. Un saludo, don Antonio. Gracias a vosotros, adiós. Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro. Sí, mucho. Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano. Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es. Pongamos que tienes una familia, con que seáis 3 es suficiente, y piensas en contratar un buen seguro de salud. Puedes hacer 2 cosas, quedarte como estás, o llamar al 900-771-771 y contratar un seguro de salud Aegon con más de 37.000 médicos desde 39,95 euros al mes. Y ahora con seguro dental incluido. Aegon, asegura el mañana. Bueno, cerramos la tertulia antes de mirar al cierre de la principal bolsa del mundo. Gracias, Vicente Montañez, por acompañarnos esta noche. Gracias a vosotros. El jueves en la tertulia de Visión Global. Hasta el próximo jueves. Buena semana. Igualmente, don Manuel. Un saludo a todos.